Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es el informe de la Secretaría General a cargo del suscripto. En primer lugar, creo que hemos tenido un año importante de consolidación desde lo institucional y particularmente de lo gremial en nuestra organización. Todos sabemos que hemos transitado un difícil camino y un largo camino en estos últimos tiempos que ha fortalecido a esta organización sindical que en lugar de quedarse apichonada y temerosa, decidió redoblar los esfuerzos en su vida institucional para sacar este gremio adelante de la tempestad en la que estábamos, producto de una campaña mediática sin precedentes. Y decidimos optar por el camino de la actividad sindical como premisa excluyente de cualquier política que se diera a la conducción nacional de la organización gremial y de ahí para abajo todos sus estamentos orgánicos. No hay mejor forma de defender a la organización que defender a los compañeros y no hay mejor forma de defender a los compañeros que con los trabajadores en la calle ante cada reclamo, con su organización gremial a la cabeza de esos reclamos y avanzando cada día más en recuperar derechos, en recuperar poder adquisitivo del salario, pero por sobre todas las cosas, en seguir recuperando protagonismo de los trabajadores en la vida interna de esta organización, ya sea participando a través de los procesos electorales, o sea, a través del accionar gremial propuesto por la conducción y acompañada por los trabajadores bancarios a quienes representamos de la mejor forma. Fue así que tuvimos un año que empezó agitado. En el mes de marzo del año pasado empezamos a negociar salarios y hubo dureza de nuestra parte en la discusión salarial para no atarnos a ninguna pauta oficial, que como siempre se pretende implementar desde las altas esferas del poder político y que como siempre nosotros decimos que discutimos sobre otras bases que no tienen que ver con pautas preestablecidas. Fue así como también fue inusitada y casi una experiencia piloto que culminó hace unos días concretándose con el gremio de camioneros, pero que quisieron empezarlo con los bancarios, cuando el año pasado, luego de dictada una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo que no había sido notificada fehacientemente a la Asociación Bancaria, nosotros decidimos avanzar con la medida de lucha que habíamos propuesto, que era un paro. Se abrió un expediente mediante el cual el ministro planteó la amenaza pública de una multa de 1.000 pesos por cada trabajador bancario que paró e inclusive mandó a los inspectores del Ministerio de Trabajo a chequear en los bancos, en los mostradores, qué trabajadores estaban de paro y cuáles no. La mejor de las sorpresas para esta conducción gremial fue que los compañeros no se escondieron y en su gran mayoría manifestaron por más del 90% que estaban de paro y que no había actividades. Es decir, habíamos logrado un primer objetivo que era que los compañeros volvieran a tener ese protagonismo en las medidas de fuerza en la asociación bancaria. No es que la bancaria decretaba un paro y ponía los bombos en la puerta de los bancos para que no funcionaran los bancos. Los compañeros de adentro hacia afuera ya estaban parando y tuvieron la valentía de expresarlo cuando vinieron las autoridades de trabajo a inspeccionar las entidades o cuando los propios bancos, con escribanos públicos, intentaron en cierta medida certificar el cese de actividades a pesar de que los bancos bajaban la resolución del ministerio que a nosotros no nos había sido notificada y pretendían notificar a los trabajadores. Ese acuerdo salarial implicó un 29% que fue, si no el mejor, entre los mejores acuerdos salariales que se pudieron firmar en ese momento.
Si nosotros hubiéramos aceptado mansamente la pauta salarial de ese entonces, deberíamos haber estado firmando en el orden del 24%, donde firmaron varias actividades. Siguió con distintos conflictos que son públicos y notorios, entre ellos algunos conflictos en el Banco Nación, con algunos intentos de medida por parte de una comisión gremial hasta ese entonces liderada por un grupo que pretendía por encima del sindicato imponer una política gremial y que todo el país se sujetara a esa política gremial que se impulsaba desde la gremial interna de la seccional Buenos Aires del banco. Bueno, no le fue del todo bien porque no conseguían la cohesión de todos los sectores para poder liderar un reclamo y terminaron cayendo al sindicato a pedir el aval y a pedir el apoyo, porque de lo contrario hubiera sido una tristeza y una frustración muy grande para los compañeros a quienes se los había embarcado en un discurso reivindicativo, que está bien que así sea, pero que en cierta medida no tenía el correlato con la efectiva gestión de obtener los beneficios de la lucha que se le proponía a los compañeros. Más aún, iban a dejar en un estado de debilidad a los compañeros a partir de que no había cohesión como para llevar adelante una medida. La intervención del sindicato posibilitó en ese caso que los trabajadores de la Nación en principio percibieran una gratificación por algunos objetivos y fue de alcance masivo. Permitió la incorporación de personal, permitió una serie de beneficios más que se pudieron acordar y fundamentalmente un logro importante que era que por primera vez quedaba en un acuerdo establecido que una parte importante de los ingresos del banco iban a ser hijos de los trabajadores o familiares directos de los trabajadores del Banco Nación. También se avanzó y ese acuerdo logró cristalizarse con la presencia del sindicato y con la presencia y acompañamiento de los militantes del sindicato en ese banco, tanto en el interior como en Capital Federal, que por ese entonces los compañeros afines a nuestra organización todavía no eran conducción. También pudimos avanzar en un tema que estaba muy demorado y que sigue demorado en la Cámara Vapra y vamos paso a paso acercándonos al objetivo de poder lograrlo, pero necesitamos ir volteando mitos en esto y barreras que son las más fuertes, y estoy hablando del sueldo básico. Y pudimos avanzar en el sueldo básico tanto de la Nación como en el caso del Banco Provincia de Buenos Aires y como en el caso del Banco Ciudad, que por el impacto que tienen las proyecciones de sus básicos en adicionales que les son propios a esos bancos, generaban encubierto un aumento salarial importante. Y lo que parecía que no se iba a poder realizar, como era el Banco Provincia, donde también algunos compañeros agitaban alguna expectativa que sin duda compartimos, pero desmesurada en cierta medida para la situación de la entidad que los propios compañeros se daban cuenta, pudimos arrimar un acuerdo mediante el cual se empiezan a incorporar progresivamente algunas cifras en el básico que repercuten no en lo que significa en la integración en el básico, pero sí en otros adicionales que tienen consonancia con ese básico. Lo mismo en el Banco Ciudad, que ya se firmaron 2 actas en los cuales se han incorporado algunas cifras. Y hago referencia a esto y toqué estos 3 temas quizás de la banca pública como lo es el Nación, el Provincia y el Ciudad, porque eran sectores no afines a la conducción de la asociación bancaria. Y haber logrado acuerdos que significaron un beneficio para los compañeros abrió la puerta de una credibilidad mayor de la dirigencia sindical de la asociación bancaria en esas organizaciones. Porque del otro lado, ¿qué queda? El discurso apocalíptico, el discurso combativo, que lo compartimos y somos los primeros en plantear el discurso combativo, pero muchas veces el discurso alejado de la realidad que tiene por objeto correr por izquierda al sindicato en lugar de pensar en los compañeros. Entonces, en el medio se olvidan
que la frustración que terminan teniendo los compañeros cuando se le propone una lucha inalcanzable y después se le dice que no se alcanzan los objetivos, no sirve para otra cosa que no sea para que estos compañeros terminen siendo los asesinos de la esperanza de los compañeros que creyeron en ellos. Pero desde la solidez que nos dio ser creíble para los compañeros por los distintos actos gremiales en los que marcamos una presencia importante, los compañeros no compraron los cantos de sirena en cada uno de esos bancos y acompañaron la posición del sindicato, y va luego que a la postre la mayoría de aquellos que tenían una oposición de crítica permanente a cualquier acuerdo que se arribara, hoy no estén más en conducción en las comisiones gremiales que representaban. También en ese tiempo del ejercicio que está bajo análisis en este Congreso, pudimos no avanzar, sino en realidad consolidar una gratificación por el Día del Bancario. Una gratificación que creció en cuanto al importe, pero lo más importante y el detalle de color que tenía es que por primera vez fue la gratificación por el Día del Bancario sentando un precedente para que todos los años nosotros reclamemos que el 6 de noviembre, así como es feriado, también queremos nuestra gratificación. Y se consiguió, quizás sin un esfuerzo gremial de fuste. No hubo que hacer ninguna movilización, ni hubo que hacer ningún paro para conseguir la gratificación. Creo que la historia de estos tiempos de los compañeros en la calle obligó a un acuerdo rápido, porque saben que si decimos que vamos a parar, paramos, y si decimos que nos vamos a movilizar, nos movilizamos. Y en cierta medida esto trae aparejado que por el ser el hecho de una gratificación, ¿para qué se iban a alquilar un conflicto? Y sobre todo, vuelvo a decir, lo bueno de esto fue que fue una gratificación por el Día del Bancario y ha quedado establecida así para próximos acuerdos cada vez que llegue el 6 de noviembre. También en el mes de diciembre tuvimos que recurrir a la discusión típica de todos los fines de año del anticipo de paritarias. Ese anticipo de paritarias este año, con más fuerza que nunca, se instaló la posición que el acuerdo salarial debía ser el 18% y como máximo en aquellas actividades que tenían una rentabilidad mayor, fuera del 20%. Sin duda es un gran desafío para esta organización tener que discutir en diciembre un anticipo de paritarias, porque somos nosotros, en definitiva, los que marcamos la cancha de cuáles van a ser los aumentos futuros de los trabajadores argentinos, porque es la primer paritaria que se empieza a discutir. Y la responsabilidad es suprema, la que tiene cada uno de ustedes, cada uno de los que nos toca estar en la conducción nacional y cada compañero bancario que milita en esta organización. Desprende de la negociación de bancario cómo va a ser la negociación en el mercado laboral del resto de las actividades muchas veces, al ser el primero que discute, al ser una organización sindical grande y por sobre todas las cosas, al provenir de una actividad emblemática como es la del sistema financiero. Era quizás el mensaje más duro desde el poder político y desde el poder económico, que nadie saltaba la vara del 18%. Es más, ustedes recordarán, compañeros dirigentes de otras actividades con aspiraciones hoy de conducir la CGT, que adherían públicamente a la posibilidad de un acuerdo del 18% salarial porque lo veían como una alternativa válida en estos momentos de la economía argentina y la economía mundial, y así lo expresaban en los medios de comunicación en los cuales le pasaban un micrófono o un grabador para que hicieran declaraciones. El archivo me revela de dar nombres, porque cualquiera los puede buscar entre diciembre y enero, y verán quiénes eran los dirigentes que decían que adherían al planteo
del poder político de establecer un incremento salarial del 18% y que lo consideraban razonable. Yo no soy quien para abrir un juicio de valor respecto a lo que otros compañeros de otras organizaciones y otras actividades piensan que es lo correcto para su organización y para su actividad. Porque cada uno en su sindicato sabe cuándo, cómo y por qué firma un acuerdo salarial. Y muchas veces las discusiones son distintas, porque en algunos sectores puede haber suspensiones y despidos y hay que preservar el empleo y dejar la discusión salarial en un segundo plano. En otros, la recuperación de derechos junto con un incremento salarial razonable genera condiciones que en definitiva favorecen a los trabajadores. Y en otros casos, como el nuestro, los aumentos son lineales. ¿Por qué? Porque la actividad nuestra es la más regulada que hay y en donde conocemos los números que tienen las entidades financieras a través de las informaciones del Banco Central. Y porque, como siempre hemos dicho, nosotros discutimos no solo sobre la rentabilidad de las entidades financieras que son el conglomerado de la actividad en el que nos movemos, sino que también tenemos una incidencia fuerte, por cierta, del impacto que resulta del impuesto en las ganancias en nuestro salario, y a su vez este año se agregaban condimentos tales como que por los sueldos conformados que nosotros habíamos firmado, ningún trabajador iba a percibir la asignación universal por hijo, y también por una política que se dispuso de quita de subsidio en los servicios públicos, eran los trabajadores bancarios quienes iban a sufrir seguramente el incremento en sus boletas de luz, agua, teléfono, etcétera. Teléfono no, porque no estaba subsidiado, pero los servicios públicos que se financiaban, porque no hay ningún bancario que vaya a ir a plantear que le mantengan el subsidio con un sueldo conformado de 5.800 pesos como sueldo inicial, y nadie se lo aceptaría tampoco en esa magnitud de ingreso. Sobre ese escenario es que planteamos la discusión del anticipo del mes de diciembre y se trató de hacer un número que significara vulnerar ese 18% con la expectativa que a partir de ese número de piso obtuviéramos un porcentaje en la misma proporción del número de piso. Fue así que se pudo concretar 1.180 pesos de anticipo por mes, con una retribución de 200 pesos no remunerativos mensuales, que en buen romance y sin engañarnos entre nosotros todos sabíamos que era la devolución de aporte de los 1.180 pesos.